Quería decir algunas cosas, a pesar que ya se dijo mucho, sobre el tema de la justicia, porque creo que nosotros tenemos allí un rol que jugar. No porque seamos particularmente entendidos en la materia. Acá hay varios abogados que nos escondemos, que hemos dejado la profesión hace muchos años, nos hemos interesado por otras áreas de estudio, pero el tema de la justicia no es un tema para abogados y jueces, es un tema para el conjunto de los argentinos y particularmente para el conjunto de los intelectuales argentinos. Por supuesto que es importantísimo que haya surgido un movimiento integrado por funcionarios del Poder Judicial, por abogados, es decir, por lo que podríamos llamar parte del mundo de la justicia. Porque ustedes imagínense que si eso no existiera, sería prácticamente impensable cualquier proyecto de transformación, cualquier proyecto de reforma de la justicia. Sería algo así como tomar por asalto desde afuera el Poder Judicial. Una corporación que ya es bastante corporativa, perdónenme la tautología, imaginen lo que ocurriría si todos los que plantean la reforma no tienen nada que ver con el Poder Judicial. Sería bastante fácil presentarlo como una agresión al Poder Judicial. Bueno, la importancia del acto de la convocatoria que hubo este miércoles y jueves acá en la biblioteca es que muestra que hay un sector muy importante del Poder Judicial que comparte esta voluntad de reforma. Y esto es, como decía, muy necesario, es un componente fundamental. Pero por otro lado sería muy contradictorio que quisiéramos hacer menos corporativo el Poder Judicial, que quisiéramos acercar más a la sociedad al Poder Judicial, que quisiéramos poner más al Poder Judicial a tono con lo que está pasando en la sociedad argentina y que esa discusión se librara solo dentro del Poder Judicial. Entonces, cuando nos reunimos, como recordaba Ricardo, con la Procuradora General de la Nación, que está jugando un rol muy importante en este movimiento, como también lo está jugando la Defensora General de la Nación, que cerró las actividades del primer día con un discurso maravilloso, ¿no? A tal punto que yo estaba con una compañera ahí del Centro Cultural nuestro que es historiadora y que sentía el mismo odio, desprecio de esta visión peyorativa de los abogados que suelen tener muchos egresados de la calle Puan, y cuando terminó de escuchar a la defensora dijo: che, yo quiero estudiar Derecho, porque esta mujer es extraordinaria. Hace mucho tiempo que no escucho un discurso así. Tuve que explicarle que no era necesario estudiar Derecho porque seguramente esta defensora tenía alguna otra cosa más que haber estudiado Derecho que le permitía hacer una exposición tan importante. Pero cito esta anécdota porque realmente el clima de discusión fue muy rico, la discusión fue muy rica, se veía mucho entusiasmo. Y entonces yo pensaba en ese momento, hay muchas maneras de juzgar a este gobierno. Porque estamos acá, ya ni necesitamos preguntarnos por qué somos kirchneristas, porque cada día somos un poquito más. Entonces, Pero por otro lado, es bueno darse cuenta de que además de juzgar al gobierno por lo que podríamos llamar las transformaciones más estructurales, por las medidas grandes que han cambiado este país, uno también puede juzgar a un gobierno que puede parecer un poco caprichoso de diversas maneras. Por ejemplo, por las energías sociales que ese gobierno ayuda a despertar. Carta Abierta es un ejemplo de esto. ¿Cuántos años hacía que los intelectuales y la política no tenían que ver en la Argentina? Muchísimos. La década del 80, por supuesto había intelectuales que hablaban de política, pero en general no se entendía como razonable que cualquier escritor, cualquier artista tuviera un compromiso político, porque todavía veníamos de la gran frustración de aquellos tiempos en los años 70, donde la figura del intelectual cobró una dimensión, la que es característica de la misma palabra, en última instancia, que es el compromiso político, la participación en relación con la sociedad. Entonces, yo decía, este gobierno, así como ayudó a formar Carta Abierta, este gobierno ha despertado a este mundo de la justicia.
que era un mundo donde estas cosas no se discutían, donde estas movilizaciones no se hacían. Y otra manera, adormilado, dijo muy bien alguien por ahí, creo que de jugar a este gobierno, o a los gobiernos en general, es por los temas que introducen el debate. Entonces acá también lo de la justicia es importante, porque hacía muchísimo tiempo que no se discutía sobre la justicia en la Argentina. Yo no recuerdo que desde el 83 para acá haya habido discusiones importantes sobre la función y el rol de la justicia. No recuerdo que en los 70 tampoco los hubiera. Uno podría decir, bueno, también íbamos a cambiar la justicia, como éramos tan revolucionarios que íbamos a cambiar todo, también iba a caer la justicia en la volteada, no íbamos a ser tan inocentes de no darnos cuenta que la justicia algo tenía que ver con ese orden de cosas que queríamos cambiar, pero no había discusiones sobre la justicia. Entonces, ¿y por qué se discute ahora la justicia? ¿Simplemente porque la presidenta decidió introducir el tema? No. Porque la profundidad del proceso político y social que se está llevando adelante en la Argentina obligó a la misma justicia a quitarse el velo, a dejar al desnudo la función que cumplía desde siempre. Y esto es fácil verlo, basta con estudiar un poco de dónde viene este Poder Judicial, de dónde viene la Constitución argentina. Si ustedes leen, no digo que lo lean, pero es una forma retórica de expresarse, los comentarios a la Constitución de los Estados Unidos, ustedes saben que hay un libro muy importante en el mundo del derecho, sobre todo del pensamiento constitucional, que se llama El Federalista, que reúne los artículos de tres de los principales teóricos del constitucionalismo norteamericano, que además después fueron algunos de ellos presidentes de los Estados Unidos. Y entre otras cosas, un tema en el que insisten permanentemente es el rol que la justicia tiene que jugar para limitar la voluntad de las mayorías. Si me permiten que me exceda un poquito más en esto, en realidad había dos señalamientos. Uno era el que hacían respecto a la necesidad de que la voluntad popular, puesto que no había más remedio que respetarla de algún modo, la voluntad popular fuera mediatizada. Cuanto más indirecta fuera la elección, iban a ser distintos los representantes. De alguna manera iba a ser más probable que los sectores de clase alta terminaran siendo representantes si eran elegidos por las legislaturas de los estados, como el caso del Senado, que si eran elegidos por votación popular, como el caso de la Cámara de Diputados. Y la segunda de las limitaciones fundamentales a esta posibilidad de desborde de las mayorías populares era el control del Poder Judicial. Y la Constitución argentina fue interpretada en los primeros años, la primer Corte Suprema de Justicia, que puso en funcionamiento Mitre, años antes de crear el diario La Nación, tomaba como, textos relevantes estos textos del federalista, puesto que la Constitución argentina había sido en buena medida tomada como ejemplo, había tomado como modelo la Constitución de los Estados Unidos. Y esto quedó además clarísimo. ¿Qué entendía la justicia que era defender la Constitución cuando en 1930 se produce el golpe militar del 6 de septiembre? Recordemos que el 6 de septiembre fue el primer golpe militar después de 70 años de vida institucional, donde pasaron las peores cosas y hubo fraude casi la mitad del periodo, pero que de cualquier manera no había interrupciones provocadas por golpes militares. Uno podía haber esperado que la Suprema Corte reaccionara, aunque sea alguno, para pasar a la historia, ¿no? Con alguna dignidad mayor. No, es curioso. Ustedes saben que los fallos de la Suprema Corte están reunidos en centenares de tomos, centenares,
porque los fallos de las Cortes en general tienen dos características. Una, que son difíciles de comprender para el lector común. Esto no debe ser una casualidad. Y lo segundo, que son larguísimos. Sin embargo, en esta situación histórica, novedosa, que tantas implicancias iba a tener sobre la vida institucional argentina, el procedimiento fue sencillísimo. El gobierno de la dictadura militar de Uriburu mandó una comunicación a la Corte: señores, nos hemos instalado, joder. La Corte discutió no mucho tiempo, porque la acordada sale inmediatamente, y dice, bueno, constatando que efectivamente este gobierno tiene el poder de facto, que puede gobernar, dice, y además para no tener, para de alguna manera disfrazar el tremendo oportunismo político que surgía de esa constatación, dicen, además, ese es lo único que está en condiciones de proteger los derechos de las personas que surgen de la Constitución. Y para tranquilizar más su conciencia, ¿qué dice? Y además ellos han dicho que los van a respetar. ¿Qué hay que discutir ahí? Firman todos. Ahora, ¿qué es lo que queda claro en ese fallo histórico? Histórico para la historia de la decadencia, de lo peor de las tradiciones argentinas. ¿Qué entendía la Corte por defender los derechos? Lo que había caído era un gobierno elegido por el pueblo. Lo que se había terminado en la Argentina era el régimen representativo, republicano. Se había terminado con la democracia. Pero lo que la Corte consideraba los derechos fundamentales, que tienen que ver fundamentalmente con la propiedad, necesitaba ser garantizado. ¿Y quién iba a decir que esto de gobierno con ministros representantes de la oligarquía y de las grandes corporaciones extranjeras estaba en peores condiciones que el gobierno de Irigoyen para proteger esos derechos? No, al contrario. Entonces, así se entendió siempre en la Argentina el rol de la justicia. Y hubo un conflicto grande en 1946 cuando sube el peronismo. Ustedes saben que en el periodo previo, 44, 45, los grandes enfrentamientos antes de la elección, la Corte Suprema fue la avanzada del movimiento contra Perón. Es decir, la consigna de los manifestantes antiperonistas era el poder a la Corte. Y en realidad, un poco ingenuo, el Procurador General de la Nación, Juan Álvarez, un hombre que hizo algunos escritos importantes de historia argentina, pero que como político parece que no era muy talentoso, cayó a la Casa de Gobierno el mismo 17 de octubre con la lista de su gabinete, porque el tipo pensaba asumir. Bueno, con la plaza ocupada por los manifestantes y Perón viniendo desde el hospital militar en Sol de Triunfo, se imaginan que todavía no se volvió a encontrar el papelito ese con el nombre de los ministros. Y entonces en el 46 Perón promueve juicio político a la Corte. Y unos dicen, venganza. Bueno, qué sé yo. Otros dicen, en realidad lo hizo porque quería centralizar el poder. Algo cierto a lo mejor también hay. Ahora, lo que no dice la mayoría, porque en general los peronistas han tenido una actitud un poco vergonzosa con esto, hablan poco. Los que hablan de este episodio son Félix Luna, Hugo Gambini, todos los que han hecho, digamos así, historias antiperonistas del peronismo. El único que habla de esto y lo reivindica es Garazo en su libro más o menos reciente. Pero lo que la mayoría no dice es que esa Corte se había negado a reconocer a los jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y había dicho que era inconstitucional el reglamento que permitía que los delegados de la Secretaría de Trabajo y Previsión fueran a hacer inspecciones en el interior del país. Entonces yo me pregunto, más allá del juicio que cada uno pueda tener más particular sobre cada aspecto del primer ciclo peronista, ¿hubiera sido posible una transformación tan profunda en la legislación laboral y social de la Argentina? ¿Hubiera sido posible un cambio como el que representó en la sociedad argentina el primer peronismo si había que pedirle permiso a estos señores de la Corte que ni siquiera querían aceptar la misma existencia del fuero laboral? Entonces, esto es un antecedente, no porque ahora vayamos a hacer lo mismo,
Y no sé si el presidente de la Corte se entera, si lee YouTube para enterarse de lo que se dice en carta abierta. Pero si de alguna manera llega a su conocimiento, apelo a su nivel, a su vuelo intelectual, para que vea que no es una comparación tan simple, tan mecánica, que es simplemente mostrar todas las implicancias que tiene esta cuestión de la justicia y las que eventualmente puede llegar a tener. Entonces, se plantea la necesidad de democratizar la justicia. Y yo les confieso que cuando apoyé con entusiasmo esa reivindicación, empecé a dudar de las posibilidades que íbamos a tener de concretarlo en términos más o menos rápidos en reformas concretas. Porque las primeras discusiones eran un tanto desconsoladoras. Todos decíamos, hay que reformar el Poder Judicial, acercarlo al pueblo, terminar con los privilegios de la corporación. Entonces uno decía, hay que elegir los jueces por voto directo. Y otro no cualquiera, Zaffaroni, con toda su inmensa autoridad, decía, no, eso es una locura. Los jueces van a empezar a hacer campaña electoral. No sirve. Otros decían juicio por jurados, y esto tiene más consenso, pero también estaban los que advertían y decían, bueno, juicio por jurados, sí. Pero en un momento que la sociedad argentina es ganada, como pasa cada tanto, con esos climas persecutorios, de locura, de mano dura, de pena de muerte, como pasó con el caso Bloomberg, no me gustaría estar frente a un jurado integrado por un grupo de vecinos de la clase media de cualquier barrio de Urbano de la Valencia. Entonces, es complicada la cuestión. Y yo creo que se ha resuelto muy bien, en principio. Esto, por supuesto, que requiere explicitar cada uno de estos proyectos, va a requerir grandes debates. Pero, por ejemplo, es muy importante que no se esté planteando la elección popular de los jueces. Se esté planteando la elección popular del Consejo de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Porque la presidenta, que además es abogada, pero no abogada como yo, sino abogada que ejercía hasta no hace tanto tiempo, la presidenta sabe que alguna razonabilidad hay en preservar de alguna manera la función judicial de lo que puede ser los avatares políticos más cotidianos, pero de ninguna manera eso es válido para el Consejo de la Magistratura, porque si el Consejo de la Magistratura tiene necesariamente una orientación política, como lo estamos viendo ahora en los enfrentamientos que hay. Entonces vamos a garantizar que esa orientación política refleje la verdadera relación de fuerzas de las corrientes políticas en la sociedad. Y entonces, en ese sentido, es una medida importantísima, como lo son la creación de las cámaras de casación, que algunos dicen, de esta manera les va a servir para nombrar nuevos jueces. Claro, sí. Y enhorabuena que se nombren nuevos jueces, porque si vemos cómo se ha comportado la mayoría de las cámaras hasta ahora, no es para estar preocupado por la posibilidad del nombramiento de nuevos jueces. Pero además introduce una racionalidad que hoy no existe, permitiendo que lleguen a la Corte Suprema un número reducido de casos que le permita analizarlos, porque hasta ahora lo que hace la Corte es resolver una parte ínfima de las cosas que llegan a su conocimiento. Pero sin entrar ahora en más detalles. Entonces, hay una reforma, o un proyecto de reforma audaz, que muestra la diferencia que existe entre esta presidenta y el bloque que la apoya y la oposición. Porque la oposición creyó que con las complicaciones del memorándum AMIA, con los temas que tocaban tan a flor de piel la sensibilidad, en el caso AMIA, iba a complicar al gobierno. Y el golpe de gracia esta semana era el discurso de Lorenzetti. Y ahora resulta que se votó el memorándum de AMIA, habló Lorenzetti, la semana que viene ya ni nos vamos a acordar, y la presidenta habla en el Congreso, plantea una nueva agenda, y ahora tienen que correr los opositores porque no están de acuerdo entre ellos. Se dicen, che, ¿qué pensás vos? ¿Hay que apoyar esto, no? Entonces, si alguien quiere saber quién tiene la iniciativa política en este país, me parece que lo que pasó en esta semana es una muestra tan clarita que ya no existe discusión. Ya que lo mencioné al presidente de la Corte,
Me parece importante señalar, como ustedes saben, esta Corte fue designada de una manera irreprochable, ha tomado medidas importantísimas, como las que tienen que ver con los derechos humanos, se ha ganado el respeto de todos nosotros y en general de los sectores políticos, pero yo que no ejerzo la profesión y por lo tanto no tengo que litigar ante la Corte, me animo a decir que parece, a lo mejor un poco imprudente lo voy a decir, pero parece que la Corte, que demostró una gran sensibilidad frente a algunos temas que tienen que ver con los derechos humanos y los derechos civiles, en otros temas que tienen que ver con el poder económico, con la propiedad, no manifiesta la misma sensibilidad. Esto quedó más o menos de manifiesto cuando se informó acá en esta asamblea del proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, donde se decía que es importante, esto consagra la expansión de derechos que se ha producido en los últimos años, pero al mismo tiempo en todo lo que tiene que ver con las cuestiones económicas y la mirada parece que son